Hoy te traigo 100 curiosidades, detalles ocultos, errores y referencias de la temporada 3 de El Juego del Calamar. Algunas ya las debes conocer, pero muchas otras no, así que empecemos. You can begin now. En la temporada 1, un participante menciona esto. 창조하신 날은 6번째 날이에요. 하나님께서 죄 없는 순수한 인간을 창조하신 그날로 돌아가는 거예요. Ya sabiendo eso, si se dan cuenta, la serie gira en torno al número 6. Para dar más contexto, ese número tenía el caballo que ganó y por el que apostó Ji-Han. Luego, el reclutador le da una tarjeta y el último número es el 6, como el de su uniforme. También sabemos que tienen que jugar 6 juegos. Más adelante, en el penúltimo juego, su uniforme contiene el número 6. Además, si sumamos los números del uniforme de la jugadora 222, suma 6. Y aunque suene descabellado, el número de Ji-Han también suma 6. 4 más 5 más 6 da 15 y 1 más 5 en total es 6. Hasta el uniforme del líder de cuando jugó suma 6. Hablando de su uniforme, en el episodio 1 de la temporada 2, detrás de Kim Yeon-rae y Choi Wok-seok, vemos el número del uniforme del líder. Tal vez se haya tratado de un pequeño presagio. El hijo de 10 años de Lee Byung-hun contó que realmente piensa que es el líder y mata personas, diciendo que en su escuela le hablaron sobre el programa y un día llegó triste a casa pensando que su padre era un asesino. Como parte de la promoción final de El Juego del Calamar, Netflix difundió una carta de deslinde de responsabilidad en tono humorístico. En ella se libera de toda la culpa por la tristeza, lágrimas y desvelo que provoquen las muertes de los participantes en la temporada final, un guiño a los fans para prepararse emocionalmente, o al menos intentarlo. Kim Yoon-hee vio videos y visitó a ginecólogas obstetra para que le dieran detalles de cómo es un parto sin asistencia profesional. Se confirmó que la versión estadounidense del Juego del Calamar comenzará su rodaje en diciembre de 2025, dirigida por David Fincher. El jugador John Tae comparte la misma profesión con el jugador 62 de la primera temporada, ambos eran profesores de matemáticas. El actor Lee Jung-jae, quien interpreta a Ji-Han, adelgazó notablemente para la temporada 3. Lo hizo para reflejar de forma más realista el desgaste físico y emocional de su personaje, tras todo lo vivido en los juegos anteriores y su nueva misión de enfrentarse a la organización. Tanto era su compromiso que no asistió a ninguna de las comidas que hacían en la producción, ya sea cumpleaños, celebrar el término de una escena difícil, etc. Muchos se preguntaron por qué se usó un bebé CGI en lugar de un bebé real durante la temporada 3. La explicación es muy sencilla. En Corea del Sur y en muchos países existen estrictas regulaciones sobre las horas de grabación para menores de edad, especialmente para recién nacidos. Además, trabajar con un bebé real implica constantes pausas de rodaje, ya que pueden llorar, tener hambre o necesitar cuidados en cualquier momento, retrasando el ritmo de producción. Además, los sets eran muy peligrosos y ruidosos para estar con un bebé real, por eso la opción más segura y limpia fue recurrir a efectos visuales, aunque cuando ya podían grabar en un lugar seguro, usaron a una bebé real. Sin embargo, esto dejó un pequeño detalle que no pasó desapercibido. Aunque vemos al bebé CGI alimentarse, nunca lo vemos hacer sus necesidades, y resulta extraño, porque los recién nacidos hacen entre 6 y 10 veces al día, lo que rompe un poco la lógica realista. Para resaltar la evolución psicológica de los personajes y el ambiente del juego, el equipo de diseño cambió el color principal de la zona VIP, pasó de mármol negro en la temporada 1 a mármol blanco en la temporada 3. El objetivo era evocar una atmósfera oceánica, reforzando la idea de que todo sucede en una isla remota y aislada del mundo real. Además, aunque el diseño general mantiene la cohesión con la estética de la primera temporada, en la tercera se profundiza y diversifica, cargando cada detalle con nuevos significados y capas filosóficas. La jugadora 222 que lleva Kim Yoon-hee lo hereda a su hija, pero no es un número cualquiera. En numerología, el 222 se asocia con el consentimiento, la empatía y la fe compartida, y algunos lo interpretan también como un número de ángel, un mensaje de aliento
para mantener el enfoque en los objetivos sin perder la esperanza. En cierto modo, Kim Jun-hee encarna este simbolismo, se convierte en un pilar de apoyo y esperanza, incluso después de su muerte, al dejar un legado de protección y propósito para su bebé. Se supone que la jugadora 111 iba a tener un poco más de protagonismo en la temporada 3, pero la actriz que le daba vida a esa jugadora rechazó los términos del contrato y su participación fue reemplazada por la jugadora 349. La banda de Mobius es una figura matemática que se usa mucho como símbolo, es una superficie con un solo lado y un solo borde, lo que crea la ilusión de que algo puede girar infinitamente sin principio ni fin. Por eso se asocia con ideas de ciclos interminables, paradojas y la continuidad de la vida y la muerte. Inspirándose en esto, la diseñadora de producción aplicó este concepto a varios elementos del juego. Por ejemplo, la escalera que parece no terminar nunca, los laberintos con múltiples puertas y hasta la forma en que los escenarios se repiten evocan esta idea de que todo vuelve a empezar y no hay salida real. Así que la banda de Mobius sirve como metáfora visual de cómo los personajes están atrapados en un bucle sin fin, igual que en el espiral de la vida y muerte que plantea el propio juego. Originalmente, el creador quería que In-ho estuviera en el juego del escondite, siendo el último en el que participaría, en donde íbamos a ver cómo mataba a Jun-bae y salir de los juegos fingiendo su propia muerte. El póster individual de Jun-hee para la temporada 3 muestra un pulpo, un detalle simbólico que tiene sentido cuando se sabe que el pulpo en la naturaleza muere después de dar a luz y proteger a sus crías. Este guiño refuerza la idea del sacrificio extremo de Jun-hee como madre. El jugador 96 llegó al quinto juego, tal como el 96 de la temporada 1, y por otra parte, el jugador 39 logró llegar a la final, pero es el único entre los 8 finalistas de quien nunca se revela su nombre. Vemos que calientan la leche del bebé a 37,8 grados Celsius, porque es la temperatura más parecida al de la leche materna recién extraída. Así se mantiene tibia y cómoda para el estómago del bebé, evitando cólicos o quemaduras. Debido a la muerte de Ji-han y de Jun-bae, la esposa de este último corre peligro, porque los acreedores de Jun-bae amenazaron con hacerle algo a ella y a su hija si no pagaba su deuda. Si Ji-han hubiera quedado con vida, es obvio que lo hubiera protegido y pagado su deuda. Varios personajes importantes de la temporada 2 y 3, el vendedor, Mina, Jeong-mi, Thanos, Semi, Jun-bae, Hyun-ju, Dae-ho, Seon-nyeol, Nam-hyu, Jun-hee, Min-soo, Jeon-dae, Myun-ji y Ji-han murieron con los ojos abiertos. El ataúd de Ji-han puesto al medio de los que votan por seguir y por los que votan por no seguir simboliza su sueño de estar muerto. Aunque Ji-han esté en un ataúd, está vivo, es casi como si estuviera en el purgatorio. Nam-hyu le dice esto a Min-soo. Y esto resulta extraño, porque apenas hablaron, pero esta línea de Nam-hyu hace referencia a una escena eliminada, en donde vimos cómo se equivocó numerosas veces y Semi, en su desesperación, le gritaba a Nam-hyu. Los cuchillos y las llaves a muchos les recuerdan a las armas y llaves que alguna vez aparecieron en Sailor Moon. El líder ve a los participantes a través de una de las cámaras, pero esto es raro, porque sabemos que en la temporada 2 las cámaras de la habitación fueron destruidas, aunque no se tiene claro si instalaron cámaras rápidamente. Es extraño que nadie nota que no esté el jugador número 1 con los participantes que estaban colgados por romper las reglas. Vemos que los participantes comen patata confitada y en Corea se le conoce como goguma, pero esta palabra también significa algo más. Es una jerga para una situación que es frustrante y difícil de superar, al igual que la papa, su sabor es seco y difícil de tragar sin agua. Asimismo se siente Ji-han emocionalmente luego de que la revuelta saliera mal y su amigo muriera. Cada máscara de los VIP encierra un simbolismo muy marcado dentro de la cultura coreana, donde ciertos animales, aunque no sean comunes en la fauna local, se han convertido en figuras clave desde una mirada religiosa o filosófica.
Por ejemplo, el oso es visto como un emblema de paciencia y resiliencia. El tigre se asocia con la astucia y el misterio. El león simboliza liderazgo y poder. El búfalo encarna la resistencia y la idea de sacrificio. Y el águila representa la libertad y visión de futuro. Aunque en la práctica no haya una relación directa entre cada VIP y su nacionalidad, este símbolo enriquece la atmósfera del juego y refuerza la idea de que detrás de sus máscaras, estos personajes encarnan rasgos depredadores disfrazados de elegancia. Al principio del juego de las escondidas vemos a 58 participantes, pero cuando ya tienen sus equipos asignados, por alguna razón aparecieron 2, porque ahora hay 60. La jugadora 119 se movió cuando no debía durante el primer juego y no fue asesinada. Hasta aparece en la pantalla de los jugadores, luego la vemos jugando de nuevo y además la podemos ver en votaciones, en el segundo juego y en el juego de las escondidas. En el juego de la cuerda hay un jugador que no salta y la cuerda simplemente lo traspasa. Es algo difícil de notar, pero realmente se nota que no salta. El actor de Thanos había firmado un contrato para aparecer solamente en la segunda temporada, pero el director se enteró del buen recibimiento del personaje y quiso traerlo de vuelta con una escena muy breve. El perro que ataca a Waseok está hecho con CGI. La razón principal fue garantizar la seguridad y el bienestar del animal durante secuencias complejas o potencialmente estresantes. Además, trabajar con perros reales implica limitaciones de tiempo, ya que no pueden repetir demasiadas tomas seguidas. Con CGI se logró mantener la coherencia de la escena, pero se nota que es muy falso. En uno de los pósters de la temporada 1 ya nos estaban adelantando quiénes iban a ser los 3 finalistas. En el centro del lado izquierdo vemos a Ji-Han y debajo de él están 218 y la jugadora 67, los cuales forman un triángulo. Y en el lado derecho de Ji-Han se encuentra Il-Nam, el villano oculto. El póster de la temporada 2 sigue el mismo patrón, y debajo de este aparecen los jugadores 333 y 222, los finalistas de la temporada 3. El 333 llegó a la final, y si bien la jugadora 222 se quitó la vida, fue su bebé quien tomó su número y ella ganó los juegos. También existe otro póster en donde vemos a Ji-Han corriendo, y detrás de él están los jugadores Sae-Biok y Sang-woo. En la temporada 2 también hay un afiche similar. Detrás de Ji-Han están los jugadores 333 y 222, nuevamente usando el mismo truco. Y todo esto resulta extraño, porque el director ha dicho que no le gusta usar los mismos trucos, pero la única vez que no usó los mismos trucos fue con los juegos dibujados en la pared. En la temporada 1 vemos que todos los juegos en que participaron estaban en las paredes, y en la temporada 2 y 3 también vemos dibujos, pero los participantes no jugaron ninguno de ellos. El jugador 333 lleva un número que, según la numerología, advierte: no apuestes lo que no puedes permitirte perder. Esta frase cobra un sentido brutal tras la temporada 3, ya que él no solo arriesgó su vida, sino que apostó algo irreemplazable: su familia. Permitió que muriera la madre de su hija y estuvo dispuesto a sacrificar a su propia hija por dinero, traicionando esa advertencia hasta el final. Los participantes que siempre votaron por no seguir en los juegos, además de Ji-Han, fueron Jung-hee, Jeon-ja, el jugador 377 y la 349. La premisa del juego de las escondidas gira en torno a la idea de dar una puñalada por la espalda, simbólica y literalmente. Esto lo comprobamos en la sala de espera con un cuchillo detrás de los participantes, que recuerda a Damocles. El cuadro de Damocles hace referencia a la leyenda de la espada de Damocles, una historia de la antigua Grecia que simboliza el peligro constante que pende sobre alguien poderoso. En este caso, el cuchillo detrás de los participantes recuerda esa idea. La amenaza de la traición siempre está pendiendo sobre sus cabezas, igual que la espada sobre Damocles. Tal vez por eso, en una de las paredes del juego dice: cuidado con la gente, idiota, obviamente simbolizando las varias traiciones que vemos en el transcurso del episodio.
El título del capítulo 2 de la temporada 3 se inspira en el famoso cuadro de La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Esta obra icónica nació mientras Van Gogh estaba internado en un hospital psiquiátrico. Pintó un cielo hermoso desde la ventana de su habitación, atrapado en un lugar de sufrimiento. Es un contraste poderoso entre belleza y encierro, un reflejo de cómo aún en la oscuridad surge una chispa de esperanza que puede ser tan falsa como necesaria. Este simbolismo se refuerza con la ambientación del juego, una calle falsa iluminada por un cielo nocturno pintado que imita la obra de Van Gogh. Los jugadores se esconden bajo esas estrellas, pero no hay libertad real. Están atrapados en un mundo artificial que replica la celda del pintor, así como Van Gogh plasmó su esperanza en un cielo que nunca podría alcanzar. Los jugadores se aferran a una ilusión de escapatoria mientras la realidad los consume. Además, la canción Vincent Starry Starry Night de Don McLean habla de la soledad y la desesperación de Van Gogh, de cómo jamás vio el impacto que tendría su arte en el mundo. Este eco se percibe en la historia de la madre del jugador 7. Después de perder a su hijo en el juego, ella decide quitarse la vida, dejando atrás la petición de que Jae-han cuide de la jugadora 222 y su bebé. Es un sacrificio silencioso, un último intento de darle a otros una oportunidad que ella nunca podrá ver florecer. Y todo encaja, cuadro, canción y escenografía. Todo transmite la idea de una belleza trágica atrapada en la oscuridad, de sacrificios invisibles que quizá nadie valore. Asimismo, en la temporada 1, el escenario del juego de las canicas se hizo inspirándose en el antiguo barrio de Il-nam, y como ahora In-ho está a cargo, puede que el escenario de las escondidas esté inspirado en algún barrio de su infancia. Y todo lo anterior lo podemos suponer porque en la habitación del líder vemos que tiene un libro de Van Gogh, artista de la noche estrellada como se dijo antes. Tal vez de ahí sacó la inspiración para decorar este juego. Pero el escenario de este juego no es lo único que esconde. El cielo estrellado parece pacífico, pero es más que eso. Es un recordatorio visual del toque de queda de la infancia en Corea, cuando a los niños se les decía que regresaran antes del anochecer porque los podía atrapar el hombre de la bolsa. En este caso, los de azul se esconden para que los de rojo, quienes están encarnando al hombre de la bolsa, no los maten. Las escaleras de las instalaciones de la isla recuerdan al Diálogos de Martius Cornelis Escher, pues el escenario del juego de las escondidas también, ya que hay un gran vacío alineado con puertas. Cuando Nam-Yu toma una de las pastillas dice esto, 지구인 절반 죽이러 가자. lo que recuerda al personaje Thanos de la temporada 2, y como Thanos efectivamente hizo eso en Infinity War. Además, los jugadores se dividieron en grupos iguales, entonces la mitad de los jugadores literalmente tenían que morir. A Nam-Yu, cuando se le pierde su collar de pastillas, le quedan 2 y justo tienen el color de los uniformes del juego de las escondidas, azul y rojo, e inconscientemente Min-Soo se toma la pastilla roja, la de su equipo. Luego de que Im Jong-dae traiciona a la chamana, ella le dice que los dioses le partirán el cráneo y la columna, y eso es lo que le termina pasando en el episodio 5. Ella también de cierta forma predijo el regreso de Jae-han de su etapa de indiferencia cuando se cruzan en el camino. Dice que si mata al traidor, su karma se limpiará, lo cual de algún modo ocurre porque finalmente encuentra un propósito al proteger al bebé. En la puerta de salida vemos varias huellas pintadas de color rojo parecido a la sangre, que parecen hechas por niños. También vimos muchas huellas formando alas de una mariposa, pero las huellas en la puerta de salida no forman nada, son al azar. Nos hace pensar o nos quiere mostrar que mucha gente que llegó al lugar en juegos anteriores. Teniendo en cuenta que también se necesita una llave de cada forma, tiene sentido que mucha gente haya muerto allí golpeando la puerta con las manos llenas de sangre. Jim-ya apuñala a su hijo con una horquilla para el pelo, pero también la usó para cortar el cordón umbilical del bebé. Con la horquilla nace una nueva vida y casi al mismo tiempo contribuye con la eliminación de una vida, porque no lo mata, sino uno de los guardias.
También es interesante que aunque haya cambiado de bando con su hijo, porque según él su madre no podría matar a nadie, al final tuvo que hacerle daño a su hijo para que no matara a la jugadora 222. Y por otro lado, él no se atrevió a matar a nadie. Cuando asesinan al jugador número 7, una de las casas que se ven en el pasillo en realidad tiene los colores que Thanos tenía en sus uñas y pastillas. Cuando Nam-Yu comienza a cantar una canción de amor cuando descubre que Myung-ji y Yoon-hee estaban enamorados, canta Love Scenario de Ikan. En una oportunidad vemos que quedan 4 minutos con 56 segundos y justo aparece Jae-han, el jugador 456, similar al tiempo que tiene detrás. Tal vez querían mostrar que esto es un punto de inflexión para Jae-han, porque encuentra a Dae-ho y lo mata. La canción que suena cuando abre la puerta se llama Congratulations de Cliff Richard. Para representar el brutal juego del escondite en este episodio, el equipo de producción empleó numerosas técnicas de cámara en mano y estabilizadores especiales para crear una sensación más tensa, claustrofóbica y realista en la persecución por el laberinto. Esto permitió a los espectadores sentir el caos y el peligro desde la perspectiva de los jugadores, a la vez que aumentaba la emoción de las persecuciones y el escondite. Muchos se dieron cuenta de que la jugadora 222 casi ni tenía panza en la temporada 2, pero por alguna razón ahora es más grande, siendo que ni siquiera habían pasado meses, sino horas. Además, en la vida real, un parto natural suele durar varias horas, pero Yoon-hee da a luz en menos de 15 minutos durante el juego, algo imposible sin intervención médica. Es un detalle poco realista que se justifica solo por la tensión narrativa. El VIP que apostó por la jugadora 222 menciona que Dios creó a las madres porque no podía estar en todas partes a la vez, y existe la sensación de que el bebé podría tener un ángel de la guarda, que más tarde aparece en forma de Jae-han, ayuda a un bebé como cuando ayudó al hermano de Sae-byuk. Si vieron el programa en su idioma original, tal vez se dieron cuenta de que los VIP los doblaron, y parece como si una inteligencia artificial lo hubiera hecho, porque se escucha muy pobre. Damn, that was close. Good thing I like to go hunting. Like Wonder Woman? That's actually a DC superhero, but anyways, it seems reasonable to me. Durante este juego suena una canción infantil mientras la cuerda se mueve sobre el puente. Su significado presagia la muerte. Una de las líneas dice: amiguito, amiguito, date la vuelta. Esto refleja el momento en que el jugador 96 empuja a otros jugadores a su perdición, impidiéndoles cruzar, y la jugadora 349 se da cuenta de que no tiene sentido seguir avanzando, así que se da la vuelta para dejar de saltar, pero no termina bien para ella. Además, hay versos como toca el suelo y ahora te vas, que tienen un doble sentido bastante evidente. Si un jugador es golpeado por la viga, cae varios pisos abajo, se va literalmente. Otro verso dice: toca tu dedo del pie, lo cual se relaciona con el hecho de que si alguien no salta, la viga le golpea los pies o los dedos y muere. Cuando los participantes llegan al juego de saltar la cuerda, su reacción de sorpresa al ver los muñecos fue completamente genuina. Los actores no habían visto los gigantes muñecos antes de grabar. El creador reveló que hizo esto intencionalmente para que los muñecos generaran un miedo real en ellos. Para la muerte de Nam-Yu, reutilizaron el grito de cuando murió el jugador 244 de la temporada 1. La muerte de Jeom-ja es muy similar a la del jugador 69 de la temporada 1, ya que ambos se suicidaron ahorcándose en el dormitorio después de perder a sus seres queridos, y el jugador 69 se vio obligado a matar a su esposa, mientras que Jeom-ja defendió a la jugadora 222 de su hijo, quien terminó siendo asesinado por los guardias por no conseguir matar a nadie en el juego. Además, sus escenas de cuando piden que paren los juegos se asemejan mucho. En esta temporada, los VIP nunca se refieren a los jugadores como personas, sino como ellos. I heard there's more of them upstairs. Yeah? That's a lot of money for people like them.
Para los VIP no son humanos, son animales o más bien caballos. Hasta se sentían como parte de una tribu Masái, asesinando a la naturaleza africana. It was like I was a Maasai tribesman stalking the African wilderness. A todos nos dolió la muerte de la jugadora 149, pero esto ya nos lo habían adelantado. En el episodio 6 de la temporada 2 dijo esto. 너 이번에 또 뻘짓거리 하면은 네 엄마 여기서 목 매달아 죽는 걸 본겨? Il Nam dijo esto en la temporada 1. 보는 것이 하는 것보다 더 재미있을 수가 없지. El líder fue el que escuchó eso y decidió participar en los juegos en lugar de verlos, y los VIP siguieron ese mismo consejo, como vemos aquí, y por lo que dice uno de ellos, sugiere que es la primera vez que los VIP participan como guardias asesinando a participantes, o más bien participan en cualquier cosa en lugar de ver. En la temporada 2, Thanos le dice esto a Nam-Yu. 이거 새로 합성한 거라 완전 fucking crazy, man. 너 간다 안 돼? Y demostró tener razón. Cuando Nam-Yu comienza a tomar las pastillas, se desvía más que Thanos, sufriendo síntomas de abstinencia, mientras que Min-Soo experimenta alucinaciones. El dron utilizado en el capítulo 3 es un DJI Inspire 2. Se cree que Nam-Yu sufre de acrofobia, miedo a las alturas, y que además estaba lidiando con síndrome de abstinencia durante el juego. Por eso, al comienzo opta por gatear mientras salta la cuerda, como una forma de sentirse más seguro. Este detalle encaja con su creciente pánico antes de cada salto y su reacción de terror al ver la altura real desde la estructura. A medida que avanzan los juegos hay menos camas, y gracias a eso podemos leer el siguiente texto en las paredes: Jodi Mihi Krastivi, que significa hoy a mí, mañana a ti. Se dice que esto está relacionado con los eventos del juego en los que se habla de la muerte. Por ejemplo, es posible que mueras hoy y los jugadores puedan morir el día de mañana, o también podría significar hoy eres rico, pero mañana otra persona podría hacerlo. La inclusión de vías de tren en el juego no solo es un recurso estético, en realidad tiene significado simbólico. Las vías suelen estar cerca de barrios pobres y se usan como metáfora de la pobreza y del paso del tiempo. Además, junto con la nostalgia y la inocencia de un juego infantil, toda la escena muestra la desconexión entre los jugadores y el pasado que dejaron atrás. El juego de saltar la cuerda se asemeja un poco con el juego de los cristales, ya que ambos son los primeros juegos en ser vistos por los VIP, y los dos incluyen terrenos elevados, pero aquí no hay un orden específico sobre cuándo los jugadores deben cruzar el puente. In-ho le dice a Ji-han esto. 아직도 사람을 믿나? Que resulta ser lo mismo que le preguntó Il-nam en la temporada 1. 사람을 믿나? 그 일을 겪어도. El capítulo se titula 222, haciendo referencia a Yeon-hee, quien porta ese número, y esto la convierte, junto con el frontman, en los únicos personajes que tienen un capítulo con su nombre, como los episodios titulados 1 y Frontman. Acá nos enteramos de que Ino ganó los juegos, asesinando a todos los finalistas. Por eso, siempre demostró ese lado insensible, en donde no le importaba traicionar. Pero bueno, como dije recién, ganó los juegos matando a los finalistas, es decir, tomó un atajo e hizo trampa. En cambio, cuando Ji-han tuvo la oportunidad de hacer lo mismo, prefirió jugar de manera justa, y puede que se haya negado porque intentó tomar un atajo con su rebelión y su mejor amigo murió a causa de ello. Ahora podría poner en riesgo a la bebé. Todo esto marca como Ji-han e Ino son distintos. Ji-han nunca perdió la fe en las personas. En el expediente del jugador 246 vemos que estudió en la Academia de Arte, trabajó en una y luego en el parque temático. La cámara negra del ascensor recuerda mucho a HAL de la película 2001 Odisea en el espacio.
En el último juego hay un cartel que dice "La seguridad es primero". Kang No-eul estaba revisando los archivos para eliminar detalles del jugador 246, pero en una oportunidad encuentra carpetas etiquetadas como jugadores de la lista negra escrito en coreano, pero no revisó ninguno, lo cual es bastante intrigante, haciéndonos pensar en los jugadores en la lista negra y lo que hicieron para convertirlos en parias de los juegos. No-eul se encuentra con dos maniquíes. Uno es una figura con cabeza de búho y traje que usaba Il-nam, y el otro es una recreación de Il-nam, presumiblemente usada para simular su muerte. El detalle clave es un búho, símbolo de múltiples conceptos como la muerte, la desgracia y el mundo espiritual. De cierta forma, Il-nam era un presagio de la muerte, y la continuidad de los juegos tras su fallecimiento demuestra cómo sigue conectado entre mundos, incluso después de morir. En el parque temático vemos un pequeño cameo del creador de la serie, lo cual había adelantado mucho antes. 나오긴 나오는데 여기 시즌 3에 제가 카메오로 잠깐 나옵니다. 아, 그래요? 나중에 이제 시즌 3가 공개되면 한번 찾아보세요. 제가 어디 나오는지. En el capítulo 6 de la temporada 2, la chamana le dijo esto a Ji-han. 네 명줄이 타고난 것보다 더 긴 이유가 있었구나. Y sí, su destino era salvar a la bebé. Otro de los entre comillas presagios de la chamana eran ciertos. Además, lo dice mientras mira a la jugadora 222. Extrañamente, la chamana dice que puede ver gente muerta o que la siente y la guía hacia la salida. Pero todo es mentira, pero el que realmente vio gente muerta fue Min-soo. En la temporada 1 nos adelantaron quiénes iban a ser los 3 finalistas después del primer juego, ya que aparecen 3 tomas rápidas de Ji-han, Sae-byuk y Sang-woo. En la temporada 2 repiten este truco, pero con un giro. No todos son finalistas. Vemos 3 tomas rápidas de Ji-han, del jugador 246 y de la jugadora 222. Por un lado, Ji-han sí llegó a la final. Park Gyeon-seok, el 246, logró escapar con vida, y la hija de Jeon-hee heredó el número de su madre, 222, convirtiéndose en la ganadora de los juegos. El director consideró darle otro final a Ji-han, en donde ganaba los juegos con la bebé y lograba ir a Estados Unidos para reencontrarse con su hija, y él supuestamente se iba a encontrar con la reclutadora estadounidense. Sin embargo, el final simbólico que le dieron a Ji-han estuvo perfecto, porque si estuviera con vida y viera cómo en Estados Unidos también hay juegos como los que vivió, sería un ciclo sin fin y estaría queriendo destruir cada juego de cada país. Lee Byung-hun afirma que ni siquiera pudo conocer a Cate Blanchett, ya que sus tomas se grabaron en días diferentes. Esto es un truco de cámara y postproducción. Además, la actriz, a pesar de practicar el yaki, a la hora de filmar, ni siquiera lograba golpear las tarjetas, le daba al suelo. El director le dio unos consejos y lograron grabar esta toma única en donde lo logra, así que esta cara de orgullo de Kate fue genuina. El último episodio de toda la serie es el peor valorado. Hasta ahora tiene un 6.8 de calificación. Ji-han estableció un récord al sobrevivir a más jugadores en el juego del calamar que cualquier otra persona, habiendo sobrevivido a un total de 909 jugadores. Al igual que Sang-woo, Ji-han es el último jugador en morir, y en ambos casos, las 2 muertes fueron suicidios para que el último jugador ganara. El final del programa fue de acuerdo con el principio de toda la serie, es decir, los malos seguirán ganando, mientras todos los soldados, los VIP y el líder escapan, y los buenos sufrirán como Ji-han. La vida es injusta y muchas veces depende de la suerte, como el detective y la hija de 222 que terminan con mucho dinero. Y Ji-han pasó de ser una persona egocéntrica que era capaz de robarle a su propia madre a convertirse en alguien dispuesto a renunciar a todo para salvar a otros. Además, antes vivía del juego y muere a causa del juego. Y esas
fueron las curiosidades sobre la última temporada del Juego del Calamar. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final. Te agradecería un like, un comentario y tu suscripción. Hasta luego. 우린 말이 아니야.